Buenas tardes, profe. Respecto a la actividad número 3, pues yo desarrollé el dilema moral que se nos presentó de esta forma. Primero, el dilema moral llevaba por título Tortura de unos presos del Clan del Golfo, en el que había que darle respuesta a la pregunta que era, pues, si debían Juan y Nelson torturar a dichos presos para averiguar dónde estaban sus compañeros secuestrados. Lo primero que se hizo fue enumerar varias opciones, varias alternativas que no tuvieran que ver con si torturar o no torturar. Entonces aquí, entre las opciones que aparecen, podrían estar que la policía podría hacer una red de operaciones de inteligencia o un dispositivo de búsqueda para encontrar a los compañeros o ofrecer una recompensa por cualquier información que tenga la ciudadanía sobre dónde podrían estar dichos policías sin necesidad de llegar a torturar o no a los presos. Ahora, ya desde la argumentación de las diferentes teorías, entendemos primero por la teoría de la virtud que se nos habla de un hombre virtuoso que debería de hacer lo correcto siempre. Aquí podríamos ver que tal vez hacer lo correcto sí sería torturar porque sus compañeros están privados de la libertad y no es justo porque ellos solo cumplían con su trabajo. Pero también hablamos de que se nos dice que se debe hacer lo correcto en la medida de las capacidades de la persona. Entonces los policías no tienen las capacidades, no tienen una formación completa para torturar de una manera segura, por decirlo así, a dichos presos. Nada asegura que al torturar a los presos, ellos digan la información sobre dónde están los compañeros. Ya desde los imperativos categóricos se nos habla desde una ley moral. Aquí podríamos entenderlo como el hecho de que el clan del Golfo en estos momentos podría estar torturando a los compañeros policías que están privados de su libertad. Podrían estar sufriendo en este momento. Entonces, si el clan del Golfo está torturando a estos compañeros policías, entonces Juan y Nelson tendrían todo el derecho y la libertad también de torturar a los presos, en esta cuestión de que la ley moral aplica entonces para todos. Pero también hablamos de cómo se deben de tratar a las personas. Aquí se nos habla, esta teoría nos habla de que las personas deben ser tratadas como un fin, más no como un medio. El interrogar a los presos para ver si dan o no dan información sería un fin. Pero ya llegar a extremos de tener que torturarlos y provocarles dolor sería un medio para llegar a dicha información. Y aquí sí estaríamos incurriendo pues en, la, en estas obligaciones morales que se nos explican. Ahora, hablando desde el utilitarismo que se nos dice que se debe buscar el bien para la mayor cantidad de personas, podríamos ver lo que no es el hecho de que dichos policías estén secuestrados, sino que es algo más grande, implica más cosas. Estos policías tienen familia, probablemente los policías sean el sustento de esas familias, probablemente las familias estén sufriendo el dolor de no tener a sus familiares en ese momento con ellos, pero además el lograr encontrar a través de la tortura información sobre dónde están podría incluso llegar a todo un operativo de desmantelar a toda esta red criminal en este municipio. Entonces, ahí estaríamos encontrando un bien para la mayor cantidad de personas, pero también podríamos verlo desde el hecho de que estas acciones de torturar a Juan y Nelson les van a llegar unas consecuencias después de haber hecho esto. Y estas consecuencias no van a llegar que para su comandante o para la policía, probablemente sí, pero la mayor consecuencia va a llegar justamente para las personas que provocaron esta tortura y serían Juan y Nelson. Ahora ya llevándolo un poquito hacia el análisis de este dilema, podemos verlo desde una parte personal y desde una parte social. Desde una parte personal encontramos los valores y principios que puedan llegar a tener Juan y Nelson, la conciencia, porque si torturan, el dolor y el sufrimiento que les habrán causado esos presos igual se va a quedar en su conciencia toda la vida. Pero si no lo hacen y por dicha razón sus compañeros eh, son ejecutados, también esa responsabilidad va a recaer sobre ellos. También podemos hablar un poquito sobre la religión, que cualquier religión, independientemente de cuál sea,
pues va a estar en contra de esta tortura, ¿no? Porque no va con los mandamientos que se entregaron. Ahora, desde lo social, los derechos humanos, eh, pues digamos que los policías y cualquier fuerza militar se rige por los derechos internacionales humanitarios y al torturar a los presos estarían incurriendo eh, en estos derechos y la ley nos dice que ninguna persona puede ser violada de sus derechos. Ahora, desde un nivel jerárquico, ellos solo siguen órdenes. Si su comandante les dice una orden, ellos la cumplen, no tienen otra forma. Porque esto también podría llevarlos, al no cumplir una orden, pues podría llevarlos a un juicio, a sanciones, incluso a que les den la baja. Entonces, eh, también ellos tienen familia que probablemente ellos sean el sustento de sus propias familias. Entonces ellos no están en un nivel jerárquico en el que tengan muchas opciones, sino que solo deben cumplir, cumplir las órdenes que se les da. Desde la sociedad, pues la sociedad, independientemente de la decisión que tomen o no tomen, si deciden torturar y sus compañeros son encontrados, o si deciden no torturar y sus compañeros son ejecutados, pues igual la sociedad va a imponer toda la culpa en ellos. Toda la culpa va a recaer sobre ellos. Entonces, a través de este análisis y las diferentes argumentaciones de las teorías, la solución que yo daría sería, pues, que la solución sería que si torturen a los presos por diferentes motivos. Uno, la policía y las fuerzas militares están para proteger a la ciudadanía. Entonces, ellos deben de proteger porque la red criminal del Clan del Golfo igual está cometiendo delitos en el pueblo. Uno de ellos, pues, es incluso el haber secuestrado a sus compañeros policías. Entonces, tu deber es proteger a la ciudadanía y a sus compañeros que están siendo privados de la libertad en este momento. Otro punto sería justamente el que hablábamos ahorita, es que ellos están en un nivel jerárquico en el que deben de hacer caso, porque si no, pues pueden echarlos de su trabajo, pueden incurrir en faltas, en disciplinarios, entonces no tienen muchas opciones. Al final de cuentas, es cumplir con su trabajo y seguir siendo policías o no cumplir y esperar todas las consecuencias que caerían sobre ellos. También está el hecho de que lo que hablábamos ahorita, ¿no? Sus compañeros tienen familia, y no es justo tampoco que sus compañeros estén secuestrados por una red que está cometiendo crímenes, que está dañando incluso a más personas, no solo a estos policías. Entonces, eh, al final de cuentas, estas son personas que están presas, que también cometieron crímenes. Entonces, desde la posición de Juan y Nelson, mi solución sería que sí es necesario que los torturen, pero pues entendiendo esto también como el hecho de que no es llegar a torturar de una vez, ¿no? Sino que el dilema lo que nos presenta es que Juan y Nelson deben interrogar a estos policías. Se espera que pues a estos presos. Se espera que los presos den información, pero pues de no ser así, sí es necesario para Juan y Nelson, por la protección de sus compañeros, por la protección de todo el municipio, pues llegar hasta lo necesario para cumplir su labor. Esa sería mi solución y el desarrollo a este dilema, profe. Muchas gracias.